Vamos a los estudios de NTN 24 en Miami. Integramos en Florida a Carlos Escalante, consultor político venezolano y director del Centro Interamericano de Gerencia Política. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, muchísimas gracias Jefferson por la invitación. A usted por estar con nosotros y en Washington, en los estudios de NTN 24, saludo a Kevin Casas Zamora. Él es director del programa de Estado de Derecho y Diálogo Interamericano. Señor Kevin, bienvenido al programa La Noche. Usted también que fue exsecretario de Asuntos Políticos de la OEA. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Comienzo con usted, señor Kevin, en Washington, haciendo la pregunta que hoy les hemos planteado a nuestros televidentes. ¿Cuál cree usted que es el margen de maniobra que en ese momento tiene la comunidad internacional para ponerle un freno a esta represión violenta de las protestas, a estas violaciones a los derechos humanos? ¿Tiene la comunidad internacional algún margen de maniobra para hacerlo o sencillamente tiene que ser expectante, un espectador más frente a la forma como están prácticamente masacrando a las personas que exigen democracia en las principales ciudades de Venezuela? Tristemente el margen de maniobra es muy limitado. Como quiera que sea, en última instancia, esta terrible crisis que vive Venezuela se va a resolver internamente. Lo que la comunidad puede hacer, la comunidad internacional puede hacer, es algo más, eso sí, que ser un simple espectador de lo que estamos viendo. Creo que puede enviar señales de que la represión que se está presenciando en Venezuela es inaceptable. Creo que puede dar un mensaje diplomático muy poderoso, como el que está dando, por ejemplo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Creo que puede tomar decisiones que de alguna manera aíslen diplomáticamente a Venezuela, en algunos casos, pero no más de eso. Digamos, la capacidad de los actores externos para influir en lo que está pasando en Venezuela es muy limitada, excepto en el caso de Cuba. Es el único actor que puede tener un peso determinante en lo que sucede en Venezuela. Señor Kevin, ¿y por qué cree usted que Cuba puede llegar a tener un papel determinante? Es evidente que la relación entre el régimen de Raúl Castro y el régimen chavista es bastante estrecha, lo ha sido desde que el chavismo llegó al poder en 1999. ¿Pero usted realmente cree que Cuba podría jugar algún papel para que por lo menos el presidente Nicolás Maduro retire esa orden a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de reprimir de esa manera tan violenta y brutal esas manifestaciones pacíficas? Sí, sin duda. Sin duda podría hacerlo. Otra cosa es que vaya a pasar. Parece que es muy improbable que pase, pero lo que quise decir es que es el único actor con un peso, casi diría yo que coercitivo, para determinar las acciones del gobierno venezolano y del presidente Maduro. Ojo que Cuba venía jugando un papel más o menos constructivo en el marco del deshielo de la relación de Cuba con Estados Unidos. Había una cierta intención de jugar un papel más o menos constructivo. Ahora que esa relación entre Estados Unidos y Cuba está en un impasse y en algunos sentidos retrocediendo, por lo menos no se sabe qué va a pasar y ciertamente lo que se presume no va en la misma dirección en la que iba durante la administración del presidente Obama. Yo creo que es muy improbable que Cuba pueda jugar un papel constructivo en la solución de la crisis venezolana, pero que es el único actor con influencia suficiente, el único actor externo con influencia suficiente sobre el gobierno venezolano, no tengo ninguna duda. Yo invito a nuestros televidentes a que opinen también con el hashtag que está apareciendo en la parte superior derecha de la pantalla, numeral La Noche Represión, numeral La Noche Represión, sus opiniones frente a ese análisis que estamos planteando hoy aquí en el programa La Noche. Señor Escalante, le hago la misma pregunta en Miami. ¿Qué margen de maniobra
le queda en este momento a la comunidad internacional? Ya hay un cerco diplomático, ha habido unos pronunciamientos que esperábamos hace muchos años por parte de diferentes países como Colombia, Argentina, Perú, pero realmente más allá de esos, digamos, de esas críticas, de esos comunicados altisonantes, ¿cómo puede la comunidad internacional frenar esa brutal represión que sufren los manifestantes en Venezuela? Bueno, coincido bastante con la opinión de nuestro compañero que está en Washington. Realmente la posibilidad de maniobra a nivel formal es mínima, es bastante limitada. Solamente se queda en declaraciones, en formalismo, en reuniones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que ha sido extraordinaria la actitud del secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, y realmente hay ya un concierto a nivel internacional de apoyo en favor de la democracia. Pero de eso a llegar a otra cosa mucho más formal, más concreta, es muy difícil, excepto que si algunos países empiezan a generar algunos puentes de comunicación con el actual régimen venezolano, de manera de buscarles opciones, buscarles alternativas de salida. O sea, el gobierno venezolano está como está porque está desesperado, está totalmente acorralado, pero ciertamente se mantiene porque no tiene salida, no tiene opciones. Si el régimen cubano y otros regímenes y otros países que no necesariamente tienen que ser de la misma vínculo ideológico del gobierno venezolano, generaran algún tipo de canal, espacios de salida para que los dirigentes del gobierno salieran, pudieran buscar alternativas de respiro ante lo que está sucediendo internamente e internacionalmente, pudiera ser un camino bien interesante. Diputado Jorge Millán, lo que es evidente es lo que muestran esas imágenes. Ciudadanos agredidos por las Fuerzas Armadas venezolanas. Ustedes, ante ese limitado margen de acción que tiene la comunidad internacional y que resulta evidente en las respuestas que nos dan nuestros analistas, ¿cómo se sienten como venezolanos? ¿No se sienten indefensos? Porque de alguna manera nadie puede frenar, por lo menos por ahora, que esa Guardia Nacional Bolivariana salga a las calles y de manera violenta lo reprima a ustedes. ¿Cuál es la sensación que ustedes experimentan en ese momento estando en esa encrucijada? Bueno, primero que aquí en Venezuela hay mucha fe, mucha esperanza y hay una gran energía, porque entendemos que esta lucha, primero, es de nosotros los venezolanos, que debemos estar, digamos que a la altura para defender nuestra patria y defender el futuro de los venezolanos y nuestro derecho a ser nosotros quienes decidamos ese futuro, ese país que nosotros anhelamos. Así que yo creo que aquí en Venezuela lo ha demostrado, ya llevamos un mes y pico de lucha y la lucha sigue. La manifestación de ayer era una de las más grandes después de tener todo este tiempo en la calle, y sabemos que día a día va a seguir creciendo. También lo vemos en la respuesta de muchos venezolanos. Tú pones ahí un joven que su tía está con el gobierno. Estamos convencidos de que las conciencias de muchos deben estar hoy removiéndolo, porque esto es insostenible. Un gobierno que ha perdido el apoyo popular y quiere mantenerse en la fuerza es insostenible. Con respecto a la comunidad internacional, nosotros primero debemos agradecer toda la solidaridad que hemos recibido y entendemos cuáles son las limitaciones que tiene. Yo no creo que haya habido un cambio de conducta en la Cuba de antes, cuando mantenía alguna ruta de acuerdos con los Estados Unidos a la de ahora. Yo creo que aquí hay un proyecto para quedarse en el poder independientemente de lo que opine la población, y sí creo que la comunidad internacional puede hacer aún más. O sea, nosotros somos un país que tuvimos una gran cantidad de recursos y esos recursos se fueron. Hoy la gente está comiendo de la basura, hoy la gente no tiene medicina. Esos recursos están regados por el mundo, los tienen corruptos, los tienen familiares de estos corruptos que andan, mientras el pueblo es reprimido, andan por la libre gozando dinero robado. Yo creo que esas son acciones que debería estar pensando el mundo. Debo hacer una primera pausa comerciales, pero no puedo dejar de preguntarle algo. Usted dice que realmente es insostenible un régimen que no cuenta con el apoyo
popular y que se está sosteniendo en el poder a través de la represión y del autoritarismo. Pero ¿usted cree que, siendo optimistas y bueno, siendo realistas mejor, es sostenible que la gente siga saliendo a las calles? ¿O esas protestas, así ustedes no quieran, corren el peligro de diluirse y con quizás con ese desmantelamiento o eventual desmantelamiento de esas protestas, no se corre el peligro que sencillamente ya esta dictadura quede enquistada y sea un gobierno más en el continente americano? Claro, sería un lunar dentro del continente americano, un continente que ha avanzado hacia la democracia y solo tenía a Cuba en estas circunstancias. Sin embargo, yo decirte, peligros corremos, y yo creo que esa es parte de la energía y la fuerza y la resistencia que tiene la gente. La gente sabe que si nos recogemos a nuestras casas, este gobierno se va a enquistar, por lo cual obviamente siempre existirá el peligro que la gente deje de protestar. Yo creo que esa es la apuesta del gobierno. Yo creo que el gobierno le vende a estos órganos represores, incluso a algunos de sus cuadros medios y bajos: no te preocupes, ellos se van a cansar, así que reprime ahorita, tómate este remedio amargo y luego, bueno, las cosas estarán en la normalidad de la autocracia que ellos pretenden terminar de instalar y en la dictadura que ellos están avanzando y en este golpe de Estado. Sin embargo, yo creo que el pueblo venezolano está muy claro de eso y dificulta mucho que la gente se vaya a cansar. Eso no quiere decir que pueda haber unas actividades donde venga un poco menos de gente que otras, pero si la apuesta es que el pueblo venezolano se canse, creo que van a salir derrotados. Diputado Jorge Millán, por el Circuito 2 de Caracas y jefe de la fracción de diputados Primero Justicia, muchas gracias por habernos acompañado desde la ciudad de Caracas. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos con Carlos Escalante y con Kevin Casas. Son nuestros analistas hoy en los Estados Unidos. Antes de que ustedes vean estos mensajes comerciales, quiero leer algunas de las opiniones que ustedes ya plantean hasta ahora a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. La pregunta que les hemos planteado es la siguiente: ¿qué margen de maniobra le queda a la comunidad internacional para intentar frenar la represión que cada día crece en las calles de Venezuela? Leamos algunas opiniones de nuestros televidentes en este momento. Pacho dice lo siguiente: la comunidad internacional se debe unir para tomar acciones contundentes que saquen a Maduro del poder y devuelvan la democracia a Venezuela. David dice lo siguiente: lo primero es dejar de guardar silencio, luego pensar en la intervención militar para sacar a Maduro como a Saddam Hussein o Gaddafi. Una más, Catalina dice lo siguiente: conformar una alianza contundente entre países para que los represores terminen en una encrucijada que los lleve a ceder. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. En Efecti puedes enviar y recibir tus giros internacionales Western Union en los puntos de atención Efecti habilitados a nivel nacional. Giros, pagos, recargas, Efecti. Vigilado Mintic. Ya regresamos con La Noche.